párrafo del 107 constitucional, en el cual se prevé ya la extinción del principio de la relatividad. Cuando salió la reforma en el 2013, muchos ministros y presidentes de otras naciones vinieron a México para felicitar, ¿verdad?, al presidente de la República por su iniciativa y al Congreso porque finalmente exterminaban este pernicioso principio. Ellos vinieron a felicitarlos porque no les cabía en la cabeza cómo es posible que si su máximo tribunal judicial de esos países, que es su Corte Suprema, si había ya determinado que una norma era inconstitucional, simple y llanamente la dejaban de aplicar. Eran países o son países con una educación jurídica muy importante. Estados Unidos decía que no podía concebir que finalmente, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese determinado que una norma es inconstitucional, se siguiera aplicando. Ellos decían, basta que nuestra Suprema Corte de Estados Unidos indique que una norma es inconstitucional para que nosotros simple y llanamente la acatemos y ya, ¿verdad?, dejemos de aplicarla. No necesitamos que nuestro Congreso abrogue o derogue esa norma que es inconstitucional. Basta que lo haya manifestado nuestra Corte Suprema y nosotros, por educación jurídica, jamás volvemos a aplicar esa norma. Bueno, puro discurso, indiscutiblemente lo que se manejó en nuestro país con esta extinción del principio de relatividad. Y fíjense lo que dice: cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma por segunda ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo va a informar a la autoridad emisora correspondiente. O sea, hay dos aspectos, espero que sí se esté delimitando esto. Bajo el principio de relatividad de la sentencia, el aspecto de legalidad, cuando el fondo del asunto, cuando el acto reclamado versa sobre la legalidad, se sigue aplicando el principio de relatividad de la sentencia. Cuando el acto reclamado no versa sobre la legalidad, sino sobre la inconstitucionalidad, se necesitan esos candados que se están indicando para que la Corte, ¿verdad?, declare la inconstitucionalidad general, ¿sí?, haga la declaratoria general de inconstitucionalidad. No lo hace la Corte con un solo amparo, sino que estamos viendo que se necesitan dos amparos, en juicio de amparo en revisión, que sean determinados, que sean dictaminados, sentenciados por la Corte, y la Corte ahí puede indicar que efectivamente, ¿verdad?, el acto reclamado, que es una norma general, es inconstitucional, pero se necesitan dos amparos. Vallarta, ¿verdad?, decía que estaba bien que se cegara, ¿verdad?, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando declarara la inconstitucionalidad y se siguiera aplicando este principio. Pero eso demostraba que no había comprendido, ¿verdad?, las proezas, la grandeza del juicio de amparo. Pero se preocupaba más indicando que no solamente un juicio de amparo que se haya resuelto en esa situación, sino que ya existían cientos y hasta miles de amparos que habían declarado que cierta norma general es inconstitucional y que finalmente se seguía aplicando. Bueno, hasta 2013 se piensa que ya se va a extinguir este principio, pero estamos viendo que no se extingue simple y llanamente declarando, ¿verdad?, que debe de ser abrogada o derogada, sino que se necesitan, primero, fíjense, el primer candado, se necesita de dos amparos indirectos en revisión en donde la Corte diga que una norma es inconstitucional. ¿Puedes subirle, por favor? Fíjense cuando la Corte indica, ¿verdad?, que hay dos amparos en revisión y ya está la norma declarada en la sentencia como inconstitucional. Se dice que la Corte le tiene que ir a decir a la autoridad emisora que su norma es inconstitucional para que ella, ¿verdad?, solucione esta conflictiva, pero no dice más allá la Constitución. No dice cuánto tiempo se va a esperar, no dice que si no hace nada, en este caso el Ejecutivo, porque él dio la iniciativa, o el Congreso de la Unión, no se dice más, solamente, y aquí está lo difícil de comprender que estas reformas no son trascendentes, es mero discurso. ¿Cómo es posible que el Congreso de la Unión mandate
al representante máximo del Tribunal Judicial para que vaya y le diga, ¿verdad?, a la autoridad emisora que su norma es inconstitucional. Esto no tiene razón de ser, esto es difícil de comprenderlo. En el juicio de amparo indirecto, en donde se está declarando una norma como inconstitucional, uno tiene que llamar como autoridades responsables a los que estuvieron en el proceso legislativo. Tiene que llamar a juicio al presidente de la República, que fue el que proporcionó la iniciativa. Tiene que llamar al Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras. Tiene que llamar al secretario de acuerdo refrendatario. Tiene que llamar a las autoridades ejecutoras de acuerdo, ¿verdad?, a la materia de lo que es la norma general inconstitucional. El hecho que se diga que la Corte tiene que ir a decirles a la emisora es alarmante, no tiene razón de ser, porque esas autoridades son parte en el juicio de amparo y ellos saben cuál es la trascendencia de una determinación que indica que es inconstitucional. Aquí lo único que estamos viendo es que la Corte, ¿verdad?, sigue siendo el abogado institucionalizado de los grupos de poder, aunque nos duela. Sigue siendo el tutor, el cuidador de esos intereses. No se puede bajo ninguna circunstancia pensar de que la Corte vaya y le diga a las emisoras que la norma es inconstitucional porque fueron parte en el juicio de amparo. Bueno, dejemos pues que la Corte haga su trabajo. Yo realmente pienso que lo que va a hacer la Corte es no irles solamente a decir que su norma es inconstitucional, sino que les va a dar el estudio técnico jurídico para que esa norma inconstitucional se vuelva constitucional. En la fracción segunda, ¿verdad?, ya en este segundo párrafo, se dice que cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a las autoridades emisoras y transcurrido el término de 90 días naturales, si no, ¿verdad?, supera el problema de la inconstitucionalidad, la Corte hasta ese entonces ahora sí puede emitir, ¿verdad?, lo que se llama la Declaratoria General Inconstitucional, pero según se prescribe en este fundamento jurídico, tendría que estar aprobada, ¿verdad?, por una mayoría de cuando menos 8 votos. Bueno, esa determinación tiene su fundamento en el artículo 232 también de la Ley de Amparo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que cuando se forje jurisprudencia por reiteración, ¿verdad?, es otro supuesto. ¿Cuándo se forja jurisprudencia por reiteración? Cuando tenemos 5 opiniones en un mismo sentido por una en contrario. Es ahí cuando se dice que se está forjando jurisprudencia. Los casos que se tramiten en los tribunales colegiados de circuito, ¿verdad?, en la misma sala de la Corte, pueden llegar a emitir jurisprudencia, es decir, pueden llegar a tener los 5 amparos en un mismo sentido por uno en contrario. Y ya forjada la jurisprudencia, si dice que una norma general es inconstitucional, otra vez se mandata a la Corte, ¿verdad?, para que le diga a la autoridad responsable, a la autoridad emisora, que su norma es inconstitucional. Pero aquí sí tenemos qué es lo que sigue si no realizan, ¿verdad?, las emisoras, si no realizan algún acto para desvirtuar esta conflictiva, para arreglar este problema. Y entonces dice, bueno, yo Corte ya te dije que es inconstitucional tu norma. El precepto constitucional me está indicando que te dé solamente 90 días para que resuelvas el problema de la inconstitucionalidad. Pero todavía me mandata más mi legislación y me dice que si en esos 90 días tú no arreglas el problema de la inconstitucionalidad, entonces yo voy a hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero para eso voy a necesitar los 8 votos, ¿verdad?, de los ministros. Y aquí es en donde ya vemos otro candado. Primero, ir a decirle a las responsables que su norma es inconstitucional. 2, darles un término de 90 días para arreglar la conflictiva. Si no resuelvan la conflictiva en 90 días, se necesitan 8 votos de los ministros. Sabemos que son 11 ministros, pero también sabemos que pueden sesionar legalmente con 8 de ellos. Ahora, ¿cuándo vamos a tener la votación unánime de los 8? Va a ser bien difícil, porque la Corte sigue cuidando, sigue protegiendo intereses imperialistas.
¿Cuántos problemas hemos tenido en la Corte que han causado conmoción social? Y siempre son bien inteligentes de decir, no va a pasar, pero vamos a dividirnos los votos, 6 por 5, 7 por 4, en contra. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos 8 votos de 8 ministros que puedan sesionar legalmente. Los otros andan en Europa, andan finalmente por ahí, otros enfermos, otros con licencia, pero con 8 se puede finalmente hacer la declaratoria general. No vamos a tener los 8, porque vuelvo a repetir, hay consignas. ¿Quién conoce el tema de López Obrador, ¿no? Cuando llevaron a cabo la grave violación de garantías individuales? Ahí sí hubo finalmente la votación por un problema de carácter político. Pero ¿quién conoce el caso de Lidia Cacho, ¿no? Que finalmente fue maltratada por los agentes judiciales, ahora agentes de investigación, perseguida y demás? Y el ministro Mesa, Juan Mesa, hizo un proyecto muy hermoso, muy bonito, en donde sí se demostraba, ¿verdad?, que había sido objeto de atropellos esta periodista, pero que no, la votación finalmente ordenaba que se volviera a realizar otro proyecto. Y ya en el proyecto hubo una votación de 7, ¿verdad?, por 4, algo así, y no se hizo nada. ¿Quién conoce el caso ABC? En donde finalmente en esa guardería perdieron la vida muchos niños. Y se volvió la Corte a hacer un estudio y jamás, ¿verdad?, sacó a grandes personalidades políticas como responsables de esta circunstancia. Y así tenemos varios casos. El caso Atenco, el caso Aguas Blancas, ¿sí?, en donde finalmente la Corte, ante esta conmoción social, no le importa cuidar el derecho, no le importa en un momento dado velar por el bien común. Le interesó, y siempre le va a interesar, proteger a las grandes personalidades políticas, económicas de nuestro país. Bueno, finalmente, si tenemos el beneficio de contar con esos 8 votos, entonces la Corte ya va a emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad. No puede la Corte, cuando emita esa declaratoria, decir que se abroga o se deroga la ley. Iría más allá, se saldría de su jurisdicción. Lo único que tiene que decir la Corte en esta situación es de que hay una declaratoria general de inconstitucionalidad, pero señalará cuáles son, ¿verdad?, sus alcances. Lo dice la parte de arriba, dice que cuando se pueda emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, dice, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones. Todavía va a decir en esa declaratoria cuáles van a ser los alcances y condiciones, ¿de acuerdo? Vean ustedes la serie de candados que existe para hacer una declaratoria de esa naturaleza y para poder erradicar el principio, ¿verdad?, de la relatividad de la sentencia. Si no llegamos a tener esa declaratoria general de inconstitucionalidad por la Corte, simple y llanamente se seguirá aplicando este pernicioso principio en cuestiones de legalidad y en cuestiones de inconstitucionalidad. Súbele, por favor. Ahí están los candados, un poquito más. Ahí están, no, ya te pasaste. Ahí están los candados, ¿sí? 1, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga del conocimiento de la autoridad emisora que la norma general aplicada es inconstitucional al resolver un juicio de amparo indirecto en revisión por 2 veces consecutivas. El otro candado es que al forjarse jurisprudencia por reiteración emitida por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia o por los tribunales colegiados de circuito, en la que se establezca la inconstitucionalidad de una norma general, al resolver un juicio de amparo indirecto en revisión, se le haga saber a la autoridad emisora, ¿sí? No sé si existe algún problema, porque nosotros sabemos ya en nuestra formación jurídica que los únicos que emiten jurisprudencia es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno en salas o los tribunales colegiados. Por eso se vuelve a indicar que tiene que ser ya una jurisprudencia que esté reiterada. El otro candado es esperar a que transcurran 90 días naturales para que las autoridades emisoras superen el problema de la inconstitucionalidad. Que al no superarse ese problema de inconstitucionalidad, la Corte ahora sí, ¿verdad?, realice la declaratoria general de inconstitucionalidad, pero siempre y cuando sea votada por lo menos por 8 ministros.
que de pronunciarse la declaratoria no podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le dio origen, y que en la declaratoria de inconstitucionalidad se establezca sus alcances y condiciones. Esos son los candados de este importante principio. Súbele, por favor. Otro de los principios muy importantes en el juicio de amparo es el principio de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación. Tiene su fundamento en el 107, fracción segunda, quinto párrafo, en relación con el 79 de la ley de amparo. Solo el encabezado de la fracción segunda, ¿verdad? Quinto párrafo dice: en los juicios de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Súbele, por favor. El artículo 79 de la ley de amparo retoma este principio de la deficiencia de los conceptos de violación, pero solamente indica que se va a hacer en favor de los menores e incapaces, en materia penal en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente, en materia laboral en favor del trabajador, y en cualquier materia en favor de quienes, por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su